Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al versículo 20. 4 versículos, cortitos para leer. No lleva mucho tiempo leerlo, pero el peso que tienen estos versículos en el corazón de Pablo no podemos sondearlo jamás. Y no voy a hacer justicia con el sermón tampoco, pero espero que al menos tengamos una pequeña visión de lo que está pasando en el afecto pastoral del apóstol Pablo. Porque el amor de Cristo, vamos a ver, no depende de la cercanía, no se detiene por la oposición y encuentra gozo en la venida del Señor. Dice así la palabra de Dios: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a orar una vez más. Amado Dios, te rogamos que bendigas tu palabra. Nuestros corazones necesitan ser alimentados por ti y tu palabra es el alimento que necesitamos. Así que rogamos que tú nos hables, que todas nuestras limitaciones, tanto para hablar como para escuchar, Señor, tú las asistas y nosotros seamos edificados y que nuestras vidas tengan cambios que impliquen o demuestren que Cristo está siendo formado en nosotros. Te damos gracias por la vida del apóstol Pablo, un pecador perdonado, redimido, rescatado del infierno por el mismísimo Señor Jesucristo. Rogamos que su corazón pueda darnos hoy un atisbo de la importancia que tiene el amor hacia otros, hacia los hermanos y hacia tu obra, aún en medio de oposición y con la expectativa de la venida de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El contexto de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses es Hechos capítulo 17. Yo quiero que veamos un momento, porque no quiero ir luego al pasaje ahí, cuando veamos algunas de las cosas que Pablo acabamos de leer y las consideremos. Quiero que recordemos lo que pasó en Tesalónica, cuando Pablo durante 3 fines de semana seguidos estuvo predicando el Evangelio. Hechos 17 nos dice que Pablo estaba en Tesalónica, leo del versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Ese último versículo 9 parece ser un versículo muy importante a la hora de entender un poco el contexto de lo que pasó y lo que nosotros vemos en este pasaje, y lo vamos a considerar. Pero déjenme mencionarles algunas cosas. Todos nosotros, o quizá alguna vez, estuviste manejando hacia un lugar y te encontraste con un corte de ruta, del tipo que sea. Tuviste que desviarte y tuviste que agarrar otro lado y tuviste que ir por una ruta que no
conocías o que no estabas acostumbrado para llegar a destino. Bueno, probablemente el deber o el sentido de responsabilidad te llevó a hacer ese desvío para poder llegar hasta donde tenías que llegar, no porque tuvieras un interés específicamente por ir por ese lugar, sino porque tenías que hacerlo sí o sí. Pero el caso de Pablo es distinto. Pablo encontró estorbos, como nosotros acabamos de leer aquí, y no hubo nada que le impidiera limitar su búsqueda de encontrarse con los tesalonicenses, que es lo que realmente movía al apóstol Pablo para atravesar todo tipo de obstáculos sin quejas para poder estar con los tesalonicenses. Cómo se manifestó el afecto fraternal, el afecto pastoral en medio de los problemas y las limitaciones del apóstol Pablo, eso es lo que vemos hoy. Y cómo finalmente obtuvo Pablo lo que obtuvo, que fue un conocimiento de los tesalonicenses que vamos a ver en capítulo 3 a partir de la semana que viene, si Dios quiere. Quiero compartir 3 cosas en esta tarde con ustedes sobre este afecto pastoral de Pablo. Y en primer lugar, quiero que observen que el afecto pastoral de Pablo fue un afecto persistente. Pablo tenía un afecto persistente, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ese pero nosotros es un contraste con los versículos anteriores. Acuérdense esto, que con toda probabilidad Pablo está escribiendo esta carta a los tesalonicenses porque ellos se habían convertido, una conversión genuina, una conversión de parte de una elección divina, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, y una transformación que les llevó a ellos inmediatamente a dejar los ídolos y seguir al Dios vivo y verdadero y esperar a Jesucristo que los libraba de la ira venidera. Es decir, que ellos, con el poco tiempo de convertidos, pero con la enseñanza que el apóstol Pablo les había dado, tenían suficiente doctrina, pero no profunda y no completa, sobre todo el proceso de la salvación, desde la conversión, el perdón de pecados, la liberación de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Todavía no sabían tanto porque no habían entendido todo lo que significaba la venida del Señor y la reunión con Él, que va a tocar Pablo en capítulo 4. De hecho, en todos los capítulos de la epístola se habla de la venida del Señor. Pero la realidad es que, como leímos en Hechos 17, que Pablo tuvo que salir urgente de allí y aparentemente la fianza de Jasón fue algo como, miren, no se preocupen, en este momento no van a volver, dejen de alborotar la ciudad, ya hablé con Pablo, no va a volver otra vez por ahora, entonces todo se calmó. Pero el momento en que ellos salieron fue un momento abrupto y la realidad es que las personas que quedaron allí en Tesalónica, los judíos que odiaban el Evangelio, con toda probabilidad comenzaron a hablar del apóstol Pablo. Por eso en el capítulo 2 el apóstol Pablo expresa y hace recordar, porque ellos sabían a los tesalonicenses, cómo había sido su ministerio entre ellos, cómo se había comportado, cómo había trabajado, cómo había sido como un padre, cómo habían sido como una madre, cómo no habían codiciado nada, cómo no habían tenido malas intenciones, cómo habían tenido pureza en su ministerio, en su enseñanza. Ellos no tenían ningún interés monetario, habían estado entre ellos, pero las personas que estaban en Tesalónica acosaron a los tesalonicenses y es por eso que en los versículos anteriores a los que nosotros leímos, Pablo dice que ellos tuvieron la misma oposición o los mismos padecimientos que las iglesias de Judea tuvieron cuando abrazaron el Evangelio. Fueron perseguidos por los mismos judíos que aborrecían que cosas que tenían que ver con Dios del Antiguo Testamento, que eran ellos el pueblo escogido, fueran enseñados a quienes no eran judíos o como nosotros conocemos los gentiles, proviene de una palabra que es la palabra griega goim, hebrea goim, que significa pueblos o naciones. Entonces ellos son los gentiles, los de otros pueblos. Y Pablo dice que incluso les impedían hablar para que otros se salven y así colmaban la medida de sus pecados. Pero nosotros no somos así. Nosotros fuimos separados de vosotros por un poco de tiempo. Y vamos a ver la intensidad de esto. Uno lo lee acá y dice, wow, ¿qué pasa con el apóstol Pablo acá? Realmente está expresando el corazón por los tesalonicenses.
Y hay una persistencia amorosa del apóstol Pablo como pastor. Hay una intensidad emocional que es clara. Y es interesante porque ellos se sienten huérfanos. Ahora, la palabra que ustedes tienen allí como separados es una palabra que en el original significa huérfanos. Y ahora nosotros usamos la palabra huérfanos para referirse a los hijos que quedan sin padres. Pero como se utilizaba en aquel tiempo, también se podía referir a los padres que quedan sin hijos de una forma violenta. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es como que nos hubiéramos quedado huérfanos, nos arrancaron, tuvimos que salir como chicharra un ala nos sacaron. Como decimos nosotros, salimos rapidísimo de allí, tuvimos que abandonarlo, fuimos arrancados de ustedes. Están huérfanos, están separados de ellos. Tiene un estado de ánimo y es coherente con la manera que ha sentido Pablo por todas las iglesias, pero especialmente por los tesalonicenses. Ha sentido esto por los efesios, ha sentido esto por los corintios, ha sentido esto por los colosenses, aun cuando no los veía, nunca los había visto, tenía amor por ellos. A los corintios le dice, lo que sobre mí se agolpa cada día es el peso de todas las iglesias. Pablo amaba a estas personas, su corazón estaba abocado a ellos, siempre había mostrado preocupación por las iglesias en todo sentido. Nunca se desconectó desde su corazón de la iglesia de Tesalónica. Me encanta esta frase. Separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Esto es lo que hace el Evangelio. No solamente en un pastor, pero lo que hace en una iglesia. La iglesia puede separarse en la semana, pero no puede, de vista, pero no puede separarse de corazón. Esto es la realidad en un pueblo cristiano donde el Espíritu Santo está morando. No hay posibilidad de separarse de corazón de los creyentes. No importa la distancia. Yo tengo, y ustedes también tienen hermanos en Cristo que viven lejos de acá. Nosotros tenemos familiares, personas conocidas, iglesias, hermanos queridos que ustedes también conocen. Estamos lejos, pero cuando uno se conecta dice, wow, qué lindo verte otra vez, qué lindo encontrarme, qué lindo charlar. Parece que tenemos para compartir. Y siempre está centrado en el Evangelio. Pablo no extrañaba una socialización con ellos. Los extrañaba a ellos. A los corintios les dijo, yo no quiero lo vuestro, sino a vosotros. No me interesa lo que ustedes tienen, me interesan ustedes. Y esto es lo que entendemos por lo que dice el capítulo 3, versículo 6. Miren, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Eso es lo que me interesa. Capítulo 3, versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. En otras palabras, cuando Pablo los visitaba, no era porque, venía a tomar unos mates o tomate un café conmigo y compartí. No era la idea esa, no estaba mal y no está mal hacer eso, pero cuando hay una relación es, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Cómo es tu relación? Porque la Biblia dice que no caminan dos juntos si no están de acuerdo. Nuestra comunión verdaderamente es con Jesucristo. Y Pablo quería saber cómo estaba la fe de ellos. Su afecto era persistente, sino yo estoy haciendo lo imposible por ir a verlos para informarme de la fe de ustedes, de la fe de las ovejas. Y Pablo no es el único ejemplo de esto. Si ustedes miran una página atrás en Colosenses, capítulo 4, versículo 13, cuando Pablo está hablando del pastor Epafras, que seguramente era un pastor en Colosas, dice en capítulo 4, versículo 13, porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros, y por los que están, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Tiene gran solicitud. Yo quiero saber cómo están en la Odisea, yo quiero saber cómo están en Colosas, yo quiero saber cómo están en Hierápolis, eran todas ciudades que estaban cerquita una de la otra. Yo tengo interés en saber cómo están. O sea, es básicamente la preocupación de cualquier pastor. No es que está metido en la casa de la persona, pero cuando quiere saber cómo está, no es cómo estás sentado. No quiero saber cómo estás sentado. Quiero saber cómo está tu fe. Cómo estás caminando en tu vida espiritual. Ahora, muchas cosas probablemente pueden poner en dudas el amor de un pastor por los suyos.
Pero la ausencia física no necesariamente tiene que ser una de ellas. Pablo estaba ausente, pero su interés, su amor y su preocupación por la vida espiritual de la iglesia se hizo evidente porque entregó todo lo que tenía a la hora de ministrarlos. Es decir, los tesalonicenses no tenían razón, y Pablo les escribe en caso de que esto pudiera ocurrir, pero los tesalonicenses no podían decir, realmente este es un falluto, este realmente nos mintió. No, había vivido de tal forma entre ellos, había servido de tal forma entre ellos, que realmente les amaba, había querido entregarle hasta su propia vida. La inquietud de Pablo indicaba su persistencia, que veía esta separación como una cuestión momentánea. Siempre estaba en su corazón el volver a verlos nuevamente. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. El Evangelio hace que jamás puedan volver a separarse las personas que se aman en Cristo. No importa el tiempo que pase, no importa la distancia. Y esto era para Pablo, su ministerio. Y es muy interesante porque, Pablo estuvo 3 años y medio en Éfeso y no le dijo este tipo de cosas a los tesalonicenses. Estuvo 1 año, 18 meses, estuvo en Corinto, si no me equivoco, y tampoco les dijo estas cosas, aunque los amaba, eran sus hijitos. Pero con los tesalonicenses, solo 3 semanas, no haber podido estar con todos ellos, a ser arrebatado del medio de ellos, quedar huérfanos y decirles, yo realmente estoy desesperado por verlos. ¿Qué es lo que hace que un pastor tenga este deseo? Número 1 es el Espíritu Santo, obviamente. Pero también lo es la clase de conversión que tuvieron estas personas. Hombres y mujeres que tenían una obra de fe, un trabajo de amor y una esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Habían captado el Evangelio, estaban creciendo, estaban sirviendo a Cristo. La obra de Cristo en el corazón de su pueblo, como dije, impide que haya una separación absoluta. La distancia nunca es un factor determinante. Nunca pueden separar el corazón de los creyentes. No importa la distancia. Y cuando se tiene el corazón, no importa si el rostro está presente o no. Eso pensaba también Pablo de los colosenses, como ya les mencioné. Los que nunca han visto mi rostro. Por eso la mejor ministración que puede darse desde un pastor en la iglesia es la administración del corazón. A mí me daría más preocupación que me pregunten, pastor, ¿está orando por mí? Que me digan, pastor, ¿me visitaste? Porque una visita puede engañar, pero las rodillas no. Estar de rodillas y recordar los rostros de las personas, de los hermanos, es la primera responsabilidad pastoral. Cristo nos enseñó eso en Juan 17, orando por los suyos. Una iglesia puede sentirse muy sola quizá y abandonada si un pastor pierde el corazón por ella. No si pierde el rostro. Y no es el caso de Pablo. Pablo no perdió la solicitud por ellos. Procuramos, es la idea de la solicitud, de la solicitud real de Pablo. Tanto más procuramos con mucho deseo. Estas son palabras que apila el apóstol Pablo. Tanto más procuramos con mucho deseo. Es como si está subiendo una escalera para decirle, miren, estoy tratando de llegar a ustedes. La insistencia de Pablo no era simplemente, como dije, para pasar tiempo con ellos. Él quería verlos cara a cara, pero mientras no podía, su corazón estaba cercano. Cuando la Biblia habla de ver cara a cara, y nosotros lo entendemos también, agarramos y estamos escribiendo un mensaje, ¿no es cierto? Y dice, no, espera, ¿a qué hora estás que te voy a ver? Porque no te lo puedo decir por mensaje, te tengo que ver y te lo tengo que decir. Esa es la idea, de ver cara a cara, es la intimidad. Por eso la Biblia dice que Moisés veía a Dios cara a cara, pero estaba con Dios cara a cara, pero Dios le dijo, no me podés ver porque si no vas a morir, pero la idea es la intimidad, el verte cara a cara. Juan dijo, tenía muchas cosas que escribiros, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma, porque espero verlos, quiero decírselos cara a cara. Esa es la idea.
Génesis 48, versículo 11, Génesis 48, versículo 11, cuando, si no me equivoco, es cuando Jacob ve a José cara a cara. Ahora he visto tu rostro, tengo relación, tengo una intimidad que no la puede dar otra cosa que no sea estar presente. Y eso es lo que Pablo quiere. Su amor por ellos y el deseo de ministrarles se ve de manera concreta en esta expresión, con mucho deseo. Esto es interesante, porque esta palabra es la palabra epitumía, que en muchos contextos en el griego se usaba para referirse al deseo sexual. Obviamente no tiene nada que ver acá con eso. Pero lo que está reflejando es la intensidad, y nosotros entendemos, cuando sabemos que esa palabra se usaba en ese sentido también, entendemos esto de el deseo del apóstol Pablo. Tenía un profundo anhelo, un profundo deseo, realmente una desesperación por estar con ellos. Ese es el amor pastoral que dominaba la vida del apóstol Pablo para con los creyentes. Y por supuesto la distancia pudo haber sido un factor determinante para el fracaso de la fe de los tesalonicenses. No sea que se hubiese tentado el tentador, dice en capítulo 3. Queríamos verles porque quizá el tentador los tentó, quizá ustedes abandonaron su fe, quizá no están caminando como deberían caminar. Sin embargo, no ocurrió nada de esto. Pablo dice, por un poco de tiempo, y no sabía todavía, pero lo sabemos por Hechos capítulo 20, que Pablo, 99,99%, pasó por Tesalónica otra vez. Dice que Segundo de Tesalónica acompañó a Pablo en el final de su viaje, su tercer viaje misionero. El afecto pastoral es persistente. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. En segundo lugar, quiero que observen que el afecto pastoral enfrenta conflictos. Versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por lo general, un conflicto pone a prueba los afectos. ¿Tá? Un conflicto, la distancia, lo que sea. Mi papá decía que la separación, la distancia para el amor es como el viento para el fuego. Si el fuego es malo, lo apaga, si el fuego es bueno, lo prende más. La separación de Pablo, la distancia, las pruebas, demostraban si realmente estaba interesado o no estaba interesado en ellos. Y estaba dispuesto a enfrentar conflictos. Y este es el lugar de la carta donde parece que Pablo da un paso adelante, porque él viene hablando de nosotros. Y de repente dice, quisimos ir a vosotros, y de repente dice, disculpen, yo, Pablo, ciertamente una otra vez, está hablando por teléfono, quisimos ir a ustedes, pero miren, yo realmente quería ir. Yo una y otra vez quise hacerlo. Era el padre espiritual, era el pastor de ellos, era el que había estado predicando todos los fines de semana, abriendo las escrituras. Había estado con ellos, había compartido con ellos, había trabajado, los había querido como padre, como madre, había tenido esfuerzo entre ellos, había expuesto las escrituras. Yo, Pablo, destaca obviamente también que es el autor de la carta y es el pastor de ellos en una manera muy especial. Y dice, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Esa es una expresión que, si ustedes quieren ver, está también en Filipenses capítulo 4, justamente cuando Pablo habla a los filipenses de que ellos ministraron a Pablo materialmente cuando tuvo necesidad, especialmente cuando estuvo en Tesalónica. Dice, sabéis también vosotros, son Filipenses 4:15, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, acuérdense que Pablo de Filipos pasó a Tesalónica, Hechos 16, Hechos 17, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Eso habla de insistencia, una y otra vez, insistiendo una y otra vez. Esa es la idea, la constancia de los filipenses para con Pablo. Nos da a nosotros una ilustración de la constancia de Pablo para con los tesalonicenses en su deseo de ir. Una y otra vez quise ir. Y está bien que Pablo dé un paso al frente, porque el amor no se puede delegar.
No se puede delegar el amor a otros. La compasión no se puede delegar a otros. El interés por las personas no se puede delegar. Yo no le puedo pasar mi interés por una persona a otra persona. Tiene que ser expresado. Y esto no solamente de parte del pastor. Debe ser de parte de cualquiera de nosotros. Pastor, tendría que ver a fulano y tal. Pastor, tendría que llamar a fulano. Pastor, tendría que... Está bien, el pastor puede llamar, pero ¿vos lo llamaste? ¿Vos lo visitaste? ¿Vos te preocupaste? Pues no se puede transmitir el interés de un lado a otro. Todos sabemos lo que significa un buen servicio de atención al cliente, ¿no es cierto? Es bueno el servicio de atención al cliente. Y uno vuelve otra vez ahí. Uno vuelve de atención al cliente porque sabe que justamente la empresa se interesa por la persona, o el comercio, o lo que sea. Voy ahí porque me atienden re bien. Y puede ser una cuestión de marketing. Puede ser una cuestión de marketing. En algunos casos quizá no, pero en la mayoría puede ser una cuestión de marketing. En el mundo secular lo sabemos. Pero en la vida cristiana, el interés genuino por las personas es un asunto de amor. Es un asunto de amor genuino. No de que venga más gente a mi iglesia. No de que me llame, no de que hable bien de mí. Es un amor genuino por la persona. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dios es Salvador y Padre de individuos. Personas individuales. Adán, Set, Enos, así empieza Primero de Crónicas. Nombres, uno por uno. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Todos los creyentes son importantes para ser atendidos. Ahora, esto es interesante. Yo quise ir una y otra vez. El apóstol Pablo, que vio al Señor Jesucristo, que hizo más señales que otros, dice, Satanás nos estorbó. Bueno, Pablo, ¿qué hiciste? ¿Lo ataste? No tenía ninguna referencia en ningún canal de YouTube para saber cómo atar a Satanás. No sabía. Nadie le había enseñado, entonces no podía. No hizo nada de eso el apóstol Pablo. Era apóstol. Señales de apóstol tenía. No lo hizo. Lo que sí hizo el apóstol Pablo es expresar que él sabía como apóstol y tenía discernimiento como apóstol, como un cristiano, que Satanás estorba la vida de la iglesia. Es posible. No siempre las cosas no salen porque no se organizaron bien. No siempre las cosas no salen porque no hicimos una lista de cosas o porque esto... Y muchas veces surgen disputas porque olvidamos esto. Ahora, tampoco vamos a usar esto como excusa. Está la silla rota, y dice, pero Satanás nos estorbó. Sí, pero hace 365 días que falta la silla que está rota. No tiene que ver Satanás ahí. Pero estamos hablando de que es una realidad. Y así como es una realidad, es cierto que no siempre, y no la mayoría de las veces, uno interpreta y toma esto en cuenta como parte del ministerio de la iglesia o como parte de la situación de la iglesia. Pero Pablo lo sabía. Pablo escribió a los Efesios en capítulo 6 y en el versículo 11 dijo esto: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está activo en toda la Escritura, desde Génesis capítulo 3 hasta el final en Hechos capítulo 20, donde es echado al lago de fuego. Está activo en toda la Escritura y sabe cómo estorbar. Si tienen duda de esto, solamente hace falta leer los primeros 2 capítulos del libro de Job. Job no tenía idea, ahora sí lo sabe, pero no tenía idea de lo que estaba pasando. Tenía un conflicto en la manera en que Dios se conducía con él. Pero la realidad es que Satanás estaba metido, tratando, con el permiso de Dios, tratando de entorpecer la vida de Job. El apóstol Pedro dijo, yo no te voy a negar, Señor. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar.
Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Sabes cómo se zarandea, no? En aquel tiempo se metía todo dentro de una bolsa y se tiraba para arriba, y se le pegaba y todo, y volaban y caían todo el peso y le daban como en bolsa, como decimos nosotros. Esa es la forma que se hacía. Y vaya si le pasó esto a Pedro. Pero cuando escribió su primera carta, en capítulo 5, versículo 8, dijo, velad, porque el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. El diablo es siempre activo. Pablo dijo, me fue enviado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Yo soy apóstol, pero me abofetea un mensajero de Satanás. Estorbaba el ministerio del apóstol Pablo. Llegó a Filipos, comenzó a predicar y había una jovencita que empezó a decir, estos son hombres de Dios que os anuncian el reino de Dios, etcétera, etcétera. Y uno diría, wow, qué bárbaro, tenemos a alguien que nos hace propaganda, va delante de nosotros. Y Pablo dijo, no, esto no proviene de Dios, esto proviene directamente del diablo. Pero si está hablando de Dios, está hablando del Evangelio, ¿qué más querés? No, tenía discernimiento, era un estorbo. Y a través de ese discernimiento el apóstol Pablo llegó a fundar la iglesia de Filipos. Obviamente no sabemos en este pasaje a qué se refiere específicamente el estorbo que Satanás operó en el ministerio de Pablo, de Silas y de Timoteo. Probablemente tiene que ver también con el manejo que tuvieron los judíos, que lo leímos en Hechos capítulo 17, diciendo que estaban trastornando el mundo entero, de que contradecían la ley del César y todas estas cosas podían provenir de Satanás. Es muy probable que tenga que ver con eso, pero puede haber muchas otras cosas más, porque Pablo dice, después nosotros quisimos ir una y otra vez, pero tuvimos estorbo. Es decir, era consciente de esta realidad. Y eso la iglesia tiene que ser consciente. Los pastores tienen que ser conscientes y la iglesia tiene que ser consciente de que los pastores no tienen coronita, pero tienen a veces más opresión en muchas áreas porque tienen que ministrar la Escritura, tienen que ministrar a los santos, tienen que tomar decisiones, tienen que pensar con antelación, tienen que estar viendo cosas y tienen que sufrir por ciertas cosas y tienen que subir al púlpito con sufrimientos y tienen ataques y tienen opresiones. ¿Y quién sos vos para predicar? ¿Y cómo se te ocurre que puedes seguir predicando? Etcétera, etcétera. Y todas las cosas que pueden imaginar. Pero el amor, el afecto pastoral, soporta los conflictos y los enfrenta. Y aquí dice Pablo la idea de que Satanás no se estorbó. Y la idea de estorbar es justamente la idea de hacer un piquete. Es una palabra, es un término militar. Este término describía a los soldados que querían impedir el avance del ejército enemigo y rompían puentes, rompían caminos, ponían árboles y todo lo que ustedes se pueden imaginar para que no avance, hacían barricadas para que no avance el enemigo. Estorbos, uno tenía que irse por un lado y por el otro para poder avanzar. Y eso es lo que pasaba. Satanás siempre se ha opuesto a la obra de Dios. Pero no perdamos de vista algo. Así como en la primera cosa que vimos, la persistencia, el amor y el avance y la imposibilidad de separarse tiene que ver con Cristo morando tanto en el pastor como en los creyentes, aquí también tiene que ver con Cristo. El estorbo de Satanás a la obra del apóstol Pablo tenía que ver con que Pablo predicaba el Evangelio de Cristo. No tiene que ver con Pablo, no tiene que ver con ningún pastor y no tiene que ver con ningún cristiano puntual. Tiene que ver con Dios mismo, con el Señor Jesucristo y el odio y aborrecimiento que Satanás tiene a la obra de Cristo. Estorbó el ministerio de Cristo muchísimas veces. Con que Dios te ha dicho, te come pan, acá tenés. Comete estas piedras, transformarlas en pan. Bueno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le salió al encuentro. Se opuso a través de endemoniados, en Gadara, Marcos capítulo 5. Se opone quitando la semilla, Mateo capítulo 13. Quita la semilla que fue sembrada en los corazones.
ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, 2 Corintios 4:4. Puede producir milagros. Los magos de Egipto hicieron lo mismo que Moisés con sus encantamientos. En Hechos 8 tenemos a Simón queriendo engañar a las personas. Elimás el mago también hacía lo mismo en Hechos capítulo 13. Se introdujo en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 5. No, ¿por qué llenó tu corazón Satanás, Ananías? Y también hizo lo mismo con vos, Zafira, para que mintieses al Espíritu Santo. Por eso le escribió Pablo a los Corintios y les dijo en 2 Corintios 2:11, por favor, no ignoren las maquinaciones de Satanás. El autor y teólogo Gary Shogren da unas apreciaciones excelentes sobre lo que este texto comunica acerca de Pablo y su visión del estorbo de Satanás. Procura 5 cosas que las quiero mencionar porque me parecieron fabulosas. Hay varios puntos teológicos importantes en una sola afirmación. Satanás no se estorbó. Número 1, Satanás es un enemigo cuya presencia se percibe de inmediato, no simplemente un principio abstracto del mal. Este es Satanás, no es que me quede sin crédito. Este es Satanás. Segundo, es capaz de obstaculizar incluso a apóstoles claves como Pablo. Tercero, el impedimento de Satanás continúa a pesar de las muchas oraciones a Dios pidiendo alivio, una y otra vez. Pablo dice, oramos por ustedes día y noche, y sin embargo, Satanás tenía la victoria. Lograba estorbar al apóstol Pablo. Cuarto, Pablo y su equipo siguen orando para que la barrera satánica sea quitada, aunque hasta el momento no haya sido removida. Su lucha contra Satanás requería vigilancia. Y número 5, Pablo no tiene reparos en admitir que él, siendo apóstol, ha sido efectivamente detenido por Satanás. Ay, pero qué falta de fe que tenés, Pablo. ¿Cómo va a hacer Satanás eso con su vida? Pero fue lo que pasó. Pablo no era un hombre falto de fe. Cristo vivía en su vida, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y cómo te estorba Satanás? Porque ocurre. Es decir, no hay tal cosa como un ministerio inmune a los ataques y estorbos de Satanás. No hace menos fiel o menos fuerte espiritualmente el que un pastor tenga opresión y un estorbo a su ministerio. Por el contrario, pueden mostrar, como en el caso de Pablo, que eso es justamente una indicación de que Dios está obrando en el ministerio. Entonces el punto no es concentrarse en eso, sino cómo seguís a pesar de eso. No es concentrarse en los oprobios, sino cómo seguimos. Yo charlo con muchos pastores, con algunos más que con otros más cercanos, y de repente en alguna conversación nos encontramos, ¿sabe qué nos encontramos? Lamiéndonos la llaga uno al otro. Basta. Esto no es lo que somos llamados a hacer. Y entonces hay un cambio, hay un ánimo. No. Nosotros tenemos que persistir. No tenemos una inmunidad en el ministerio. Pero nosotros, a pesar de los conflictos, tenemos que amar, tenemos que continuar en la obra, tenemos que seguir ministrando. Y eso es lo que Pablo hizo por los tesalonicenses. Aunque nos estorbó una y otra vez, a pesar de la oposición, nosotros una y otra vez tenemos ganas de verlos. Miren, no, saben que quisimos ir, pero se nos complicó. ¿Se nos complicó? Y bueno, no hizo eso Pablo. La oposición no lo detuvo. Y la razón de que no lo detuvo es porque los amaba. Fuerte como la muerte es el amor, dice el Cantar de los Cantares. El ministerio requiere persistencia y también requiere mantenerse en medio de la oposición y avanzar para que sea un afecto inquebrantable. Y en final, en el último lugar, son los versículos 19 al 20, que nos habla de que el afecto pastoral posee una esperanza segura. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
Como dije al principio, lo digo también de este versículo, no podemos expresar todo el significado que el texto posee desde la perspectiva pastoral. Pero lo que sí es posible y es necesario hacer notar es cómo Pablo y cualquier pastor ha de ver todo tipo de obstáculo para servir mejor a sus ovejas. ¿Cómo? Como una esperanza futura que es absolutamente segura y que nadie puede arrebatarle. Pablo no está diciendo, cuando llegue a la presencia de Dios, tengo una corona que sube, y el otro a ver cómo es la corona más bajita, y el otro empieza a comparar. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo lo que hace un padre o lo que hace un abuelo con sus nietos, que de repente donde tiene oportunidad dice, los muestra y dice, estos son mis nietos, miren, ¿lo viste? Mirá qué gordita, mirá, te muestro la foto y muestra, porque corona de los viejos son los nietos, eso es lo que dice la Escritura. O de los ancianos, no me acuerdo cómo dicen, que suena mejor. Pero la idea es que cuando un pastor llegue a la presencia de Dios, Cristo es el gozo más grande. Pero a veces tenemos algunos atisbos de lo que Dios hace y uno dice, esto es porque sois vosotros la corona de gloria en su venida. Realmente lo importante es que Cristo va a volver y que ustedes van a ser presentados delante de Él. O sea, no se trata de mí. Yo no sé si es tarde en las Islas Canarias, pero hoy me escribió alguien, quizás están mirando allá, es una hermana en Cristo de Uruguay. Justo hoy, antes de venir aquí, me mandó un audio. Nosotros hace 18 años que vinimos de Uruguay y de lo que estoy hablando deben hacer más o menos 25 años. Y me dijo, yo todavía me acuerdo de esto, y yo sigo creciendo en esto. Y eso es una corona. No para mí. Me interesa, me anima saber que hay otras personas que están creciendo por la enseñanza de la Escritura, por el ministerio de la palabra. Hay tanto que no nos vamos a enterar nunca. Como te ha pasado a vos, que quizá, ¿te acordás que me visitaste aquella vez y me leíste eso, me compartiste? Fue tanto ánimo para mí. Bueno, multipliquen eso un pastor cuando está predicando. Así como la condenación es grande cuando las cosas salen mal, es una bendición cuando uno empieza a ver que Dios ha bendecido su palabra. Y Pablo dice, realmente ustedes son nuestra gloria y gozo. El hecho de que lo pueda presentar delante de Cristo, pero yo voy a seguir adelante. Una y otra vez voy a tratar de verlos. No importa los obstáculos que tengan. ¿Por qué queremos verlos? Porque realmente Cristo va a volver. Y nos importa cómo está la fe de ustedes para que sean hallados irreprensibles en la venida de Cristo Jesús. Quiero saber cómo están. Porque quiero que brillen delante de Dios. Porque ustedes son lo más preciado que tenemos. Esa confianza y esa perseverancia tienen su fundamento en esta doctrina firme que es la certeza del regreso de Cristo. Y por eso Pablo habla de su venida. Cierto es que en la venida de Cristo va a también traer sus recompensas a los creyentes, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero Pablo no está simplemente expresando una idea superficial como diciendo, bueno, sea lo que sea, finalmente el Señor vendrá y recibiremos con gozo la corona que nos está preparada. Eso lo dice en otra forma al final de su vida en 2 Corintios capítulo 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero está expresando que el deseo de verlos es tan intenso que espera disfrutar junto a ellos en la venida del Señor y no los ve como un premio, sino como un verdadero gozo ministerial. No hay mayor amor que este, no hay mayor gozo que este, dice Juan también en su carta, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cristo va a volver, Cristo les va a encontrar. ¿Cómo les va a encontrar? Ningún pastor sirve por un premio. Pero todo pastor que sirve ve a sus ovejas como un premio en su venida. Como un padre que mira a su hijo recién nacido con un gozo indescriptible. Y esto también refleja por qué y cómo no solo Pablo, sino cualquier pastor que ama a las ovejas puede tener un afecto inquebrantable.
que es como titulamos este sermón. Un afecto pastoral inquebrantable. Cuida a sus ovejas, se preocupa por ellas, aunque no pueda estar presente, porque quiere verlos irreprensibles, no solamente en esta vida, sino también cuando Cristo regrese. Para que sean irreprensibles, dice 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otro lugar el apóstol habló a los corintios y les dijo que no quería, como dije hoy, lo de ellos, sino a ellos. Y el afecto de Pablo por ellos refleja exactamente lo mismo. Por eso no está buscando mérito para sí mismo en la venida de Cristo, sino expresando que ellos mismos eran desde ya su corona. No tenía que esperar absolutamente nada. Y esta esperanza mantuvo a Pablo y mantiene a cualquier pastor con afecto por su pueblo. No es fácil, avergüenza muchas veces lo que un pastor lee, exhorta, nos anima, nos recuerda lo que debemos hacer. Pero concluyo simplemente mencionando que el amor de Cristo de un pastor no depende, como dije, de la cercanía, no se detiene por la oposición y encuentra su gozo en la venida del Señor. Y eso es lo que le ayuda a perseverar en su ministerio. Eso es lo que le ayuda a desarrollar un afecto inquebrantable por sus ovejas. Ningún pastor que ama a las ovejas dejará de orar por ellas. Enfrenta los obstáculos que sean necesarios, es consciente de los estorbos de Satanás, pero va a persistir porque espera que Cristo regrese y va a ser glorificado en sus santos. Solo las ovejas de Cristo caminan con Cristo. Solo las ovejas de Cristo persisten en medio de la oposición. Los demás huyen. No importa la clase de predicación que escuches, si no tenés un corazón para recibir esa palabra, no importa que predique el mismo apóstol Pablo desde este púlpito. Necesitas a Cristo, porque la palabra de Cristo da fruto en los corazones donde Cristo reina, y para eso necesitas creer en el Evangelio. La Biblia dice que somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que vamos a ser juzgados por eso. Vamos a ser juzgados. La paga del pecado es muerte. Está establecido a los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Esto es lo que llevó a Pablo a predicar a los tesalonicenses. Y la Biblia dice que Cristo pagó el precio de tu pecado y mi pecado en la cruz. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la Biblia manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará los secretos de los hombres. Necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas creer en el Señor Jesucristo. Y por sus frutos los conoceréis. No por lo que dice con la boca, sino por la vida que lleva. La vida que refleja a Cristo en este mundo es una diadema en la corona de cualquier pastor, porque han caminado con Cristo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. Lo perdés todo. Que Dios conceda en nuestros corazones este afecto del apóstol Pablo, que no es solamente para que los pastores lo practiquen, sino para que todos nosotros lo vivamos también. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por estas verdades, por la persistencia afectuosa de Pablo, por la constancia en soportar la oposición por amor a las ovejas y por la expectativa que lo mantuvo siempre persistiendo en medio de los obstáculos
y es que Cristo volverá. Oramos, Señor, que nuestras vidas reflejen esto con otros. Gracias, Señor, que nadie puede separar nuestros corazones el uno del otro. Nuestros rostros quizá, pero nuestros corazones jamás. Pero ayúdanos a perseverar, a persistir. Y ayúdanos a ser más atentos, a darnos cuenta que en muchas cosas son estorbos que Satanás da a la iglesia, que tú lo permites, por supuesto, pero que nosotros no seamos tan ingenuos y nos demos cuenta que cuando hay oposición, nosotros no tenemos que desmayar, sino que tenemos que seguir adelante por tu gracia. Te pido por quienes no tienen el Evangelio, no tienen a Cristo en sus vidas, viven bajo el dominio de Satanás, están sujetos a su voluntad, están muertos en delitos y pecados, no entienden la Biblia, no les importa Dios. Abre sus ojos para que vean que Cristo es el pastor de las ovejas, que entregó su vida por las ovejas, para que se arrepientan y para que crean. Y ayúdanos a caminar con perseverancia, con constancia, con expectativa de tu regreso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.